Los verdaderos monstruos no tienen garras ni colmillos. Llegan con flores, promesas de amor eterno y alianzas de oro. Construyen contigo una vida, hacen nacer a tus hijos y entonces, cuando ya están bien instalados en tu corazón, comienzan a devorar tu alma pedazo a pedazo. Y lo peor es que nadie escucha tus gritos, porque los vecinos solo ven la familia perfecta que finge ser. Me llamo Isabel Ramírez Ortega, pero todos me conocen como Doña Belita. Tengo 85 años y llevo más de medio siglo cargando con un secreto que me ha corroído el alma como óxido en hierro viejo. Nací y crecí en Cuenca, una ciudad tranquila en el corazón de Castilla-La Mancha, donde las mañanas son frías y las noches guardan los secretos de familias tradicionales con más celo que los registros notariales. Muchos me conocen solo como la anciana simpática que vende dulces artesanos en el mercado de los domingos, siempre con vestido floreado y un pañuelo cubriéndome las canas. Pocos imaginan lo que llevo dentro del pecho desde mis 23 años. Contar esto me sacude profundamente. Por eso, quiero pedirles que le den me gusta a este video y se suscriban al canal. Eso me da fuerzas para seguir. Me hace sentir que mi historia puede ayudar a otras personas. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están escuchando. Me encantaría saber quién está del otro lado prestándome atención. Siento que ya pasó el momento de contar mi historia. No por mí. Este peso ya aprendí a cargarlo, pero lo hago por todas las mujeres que, como yo, enfrentan el infierno dentro de sus casas y callan por miedo, por vergüenza o por proteger a sus hijos. Tal vez, al oír mi relato, alguien encuentre el valor que a mí me costó tanto reunir. Mi vida comenzó de manera sencilla, como la de cualquier niña de la España rural en los años 40. Mi padre, don Antonio, trabajaba en el campo desde que cantaba el primer gallo, y no volvía a casa hasta que las estrellas ya brillaban en el cielo. Mi madre, doña Sebastiana, cuidaba del hogar, de sus 5 hijos, y además bordaba encajes para vender en el mercado. Yo era la hija del medio, con 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Nuestra casa era pequeña, hecha de adobe, con suelo de tierra batida y un tejado por donde entraban rayos de sol durante el día. No teníamos mucho, pero jamás nos faltó comida, ni respeto mutuo. Mi padre, aunque cansado del trabajo, siempre tenía una sonrisa para nosotros y jamás levantó la mano contra mi madre, algo raro en aquellos tiempos en los que el marido era casi dueño de la mujer. Niña, estudia para no depender de ningún hombre, me decía mi madre mientras me enseñaba a hacer encajes. Y yo estudié. Fui la única de los 5 hermanos que terminó la primaria en la escuelita del pueblo. La maestra, doña Eulalia, vio algo en mí y convenció a mis padres de dejarme seguir estudiando. Esta niña tiene luz en los ojos, don Antonio. Sería un pecado desperdiciarla. Con mucho sacrificio, logré hacer el curso de magisterio y me convertí en maestra a los 19 años. Era 1957, y para una muchacha campesina, hija de agricultores, ser profesora era casi un milagro. Me acuerdo del orgullo en los ojos de mi padre cuando di mi primera clase en la misma escuela donde había estudiado de niña. Estoy viendo a tu madre en ti, pero con un libro en la mano en vez de una aguja, dijo con la voz quebrada. Durante 3 años enseñé a los niños del pueblo, con un sueldo modesto que ayudaba en casa. Las muchachas de mi edad ya estaban casadas, muchas con 1 o 2 hijos, mientras yo seguía soltera, dedicada a mis alumnos. Las comadres del lugar eran crueles. Se va a quedar para vestir santos. Tanto estudio espanta a los hombres. Yo fingía no importarles, pero en el fondo, a veces me sentía sola. Fue en una fiesta de San Juan, en 1960, cuando conocí a Alonso. Había venido de Madrid para trabajar como contable en el único banco que se acababa de abrir en Cuenca. Era alto, de piel clara, cabello peinado con gomina y una forma de hablar que mostraba que había estudiado en buen colegio. Cuando me sacó a bailar la danza tradicional, sentí que el corazón me latía como nunca antes. ¿Me concede esta pieza, señorita?, preguntó con una elegancia que ningún otro muchacho del pueblo jamás había mostrado. Acepté, con el rostro ardiendo entre la vergüenza y la emoción. Bailamos 3 piezas seguidas y luego me invitó a tomar una limonada en un puesto de la plaza. Jamás había visto una maestra tan bonita en toda mi vida, dijo, mirándome a los ojos de una forma que me dejó sin aliento. ¿Está usted intentando hacerme sonrojar?, don Alonso, respondí, bajando la mirada al vaso. Esa noche fue el inicio de un noviazgo que sacudió a todo el pueblo. Un hombre instruido de la capital interesado en la hija de un labrador. Las mismas comadres que antes aseguraban que me quedaría para vestir santos, ahora murmuraban que yo había dado un golpe de suerte. Lo que ellas no sabían era que Alonso,
a pesar del buen empleo y la ropa elegante, no tenía herencia ni familia adinerada. Era solo un joven que, como yo, había logrado estudiar con esfuerzo. El noviazgo duró 6 meses, siempre bajo la supervisión de mi padre o alguno de mis hermanos cuando paseábamos por la plaza o íbamos al cine en el pueblo vecino. Alonso era respetuoso, jamás cruzó los límites. Traía regalos sencillos, una cinta para el cabello, un chocolate, incluso un librito de poemas que leímos juntos bajo el alero de mi casa. «Quiero casarme con usted», doña Isabel me dijo una noche de diciembre, bajo el viejo almendro del patio, con mi hermano mayor observándonos desde lejos. «Si su padre me lo permite, quiero hacerla mi esposa». Mi corazón casi se me sale del pecho. A los 23 años, ya había empezado a pensar que el matrimonio no era para mí. Y ahora, ahí estaba, recibiendo la propuesta de un hombre educado, trabajador y, además, guapo. «Tengo que pensarlo», don Alonso le dije, tratando de esconder la emoción. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. A la semana siguiente, Alonso fue a hablar con mi padre. Llevó una botella de vino manchego y un puro. Conversaron durante horas en la sala, mientras mi madre, mis hermanas y yo esperábamos nerviosas en la cocina. Cuando la puerta se abrió, mi padre tenía un semblante serio que pronto se transformó en una sonrisa. «Ven aquí, hija mía. Este Alonso parece un hombre de bien. Si tú quieres, tienes mi bendición». Nos casamos en marzo de 1961 en la ermita de Nuestra Señora de las Angustias. No fue nada ostentoso, no teníamos bienes para eso, pero fue hermoso. Mi vestido fue cosido por mi madre y mis tías con encajes hechos por ellas mismas. Alonso iba elegante con un traje azul marino prestado por el gerente del banco. Tras la ceremonia, hicimos una pequeña fiesta en el patio de casa, con comida preparada por las mujeres de la familia y música de un trío de cuerdas local. Nuestra casa era modesta, pero propia. Alonso había alquilado una casita de 2 habitaciones cerca del banco, con sala, cocina y hasta un baño interior. Un lujo para mí en aquel entonces. Los primeros meses viví el sueño que toda muchacha de la época anhelaba. Alonso era atento, me traía flores del campo al volver del trabajo, elogiaba mi comida incluso cuando me pasaba de sal, y por las noches era cariñoso y respetuoso. Seguí dando clases después de casada, algo que muchos maridos no permitían, pero Alonso se sentía orgulloso de tener una esposa profesora. «Una mujer mía tiene que tener cabeza», también decía cuando alguien cuestionaba. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Y cuando descubrí que estaba embarazada, 6 meses después de la boda, sentí que la felicidad era completa. Alonso lloró cuando se lo conté, sus manos temblaban al tocar mi vientre. «Será una niña preciosa como tú», Isabel dijo con convicción, como si viera el futuro. Y tenía razón. Lucía nació en una madrugada calurosa de enero de 1962, tras un parto largo y complicado de casi 20 horas. Cuando el doctor la puso en mis brazos, toda roja y llorando con fuerza, sentí que jamás había amado tanto a nadie. Al mirar a Alonso, vi en su rostro el mismo amor desbordado. «Tiene tus ojos», Belita dijo, usando por primera vez el apodo que después todos adoptarían. Pensé que había alcanzado la felicidad plena. Un marido amoroso, una hija sana, una profesión que me llenaba. ¿Qué más podía pedir una mujer? Lo que no sabía era que ese era solo el comienzo de la historia. Y que el hombre que yo veía como mi refugio escondía dentro de sí una tormenta que destruiría todo lo que habíamos construido. Como solía decir mi madre, el diablo se disfraza con corbata y te sonríe antes de enseñarte las garras. Pero esa parte aún es demasiado dolorosa para contar. Necesitaré reunir fuerzas para seguir en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, quisiera que reflexionaran. ¿Cuántas veces juzgamos un libro por su portada? ¿Cuántas veces el monstruo que nos destruye es aquel al que juramos amar hasta que la muerte nos separe? Si esta historia está tocando tu corazón, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que creas que necesita escuchar esto. A veces, escuchar el dolor del otro es el primer paso para sanar el propio. Las primeras semanas tras el nacimiento de Lucía fueron pura alegría, aunque estuvieran llenas de noches sin dormir y las inseguridades propias de una madre primeriza. Alonso se mostraba como un padre entregado. Llegaba antes del trabajo para ayudarme, cambiaba pañales sin quejarse, cantaba para que nuestra hija durmiera con una voz que yo no sabía que tenía. Nuestras noches, antes llenas de charlas sobre el futuro, ahora giraban alrededor de esa pequeña que había llegado a completar nuestra familia. «Tiene tu nariz», Belita decía orgulloso, inclinado sobre la cuna que mi hermano, carpintero,
había hecho con sus propias manos para su sobrina. Y ahí estaba yo, creyendo haber construido el paraíso en la tierra. Una familia salida de los cuentos que contaba a mis alumnas. Cuando Lucía cumplió 3 meses, regresé a dar clases. Fue difícil dejarla, aunque sabía que quedaba al cuidado de mi cuñada, que vivía a solo 2 calles de nuestra casa. Pero volver a sentir la tiza entre los dedos, ver las caritas expectantes de los niños, eso también era parte de quien yo era. Alonso apoyó mi decisión, aunque a veces dejaba caer algún comentario. Cuando tengamos más hijos, quizás sea mejor que te quedes en casa. Yo asentía sin pensar demasiado. En esa época, una mujer que trabajaba fuera ya era casi revolucionaria. El primer año de Lucía voló como hojas al viento. Pronto gateaba por toda la casa, sonriendo con esos 2 dientecitos de abajo recién salidos, diciendo papá antes incluso de decir mamá. Alonso se derretía. Le compraba juguetes que no podíamos permitirnos, hacía planes para su futuro. Voy a poner a nuestra princesa en el mejor colegio. Será doctora, abogada, lo que quiera ser. La vida seguía su curso. Lucía crecía fuerte y feliz, alegre como un pajarito. Yo continuaba enseñando, ahora en la escuela más grande del pueblo, tras haber sido promovida por mi esfuerzo y dedicación. Alonso también prosperaba en el banco, habiendo sido ascendido a supervisor. A ojos de todos en Cuenca, éramos el modelo de familia perfecta. Fue hacia el 3er cumpleaños de Lucía que comencé a notar los primeros cambios en Alonso. Pequeños, casi imperceptibles para quien mirara desde fuera. Ya no llegaba a casa tan animado, se quejaba más de la comida, de los gastos, del ruido que hacía nuestra hija al jugar. Un hombre que trabaja todo el día necesita silencio, al llegar a casa decía con una irritación que nunca le había escuchado antes. Pensé que sería solo el cansancio. El nuevo puesto venía con más responsabilidades, más presión. Intenté ser comprensiva, cocinarle sus platos favoritos, mantener a Lucía más tranquila cuando él llegaba. Hacía todo lo posible por agradarle, por recuperar aquella sonrisa que me conquistó en San Juan. Una noche, Alonso regresó del trabajo especialmente irritable. Había tenido un problema con una cuenta importante y culpaba a uno de sus empleados. Durante la cena no dejaba de hablar del tema, usando palabras duras, que no encajaban con el hombre que yo conocía. Ese incompetente va a ver quién soy yo. Le haré arrepentirse de haber nacido. Tranquilo, Alonso, intenté calmarlo, sirviéndole más carne. Seguro fue un malentendido. Mañana, con la cabeza fría. No debí decir nada. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. Lucía se asustó y rompió en llanto. No me digas qué hacer, mujer. ¿Acaso crees que entiendes algo de mi trabajo? Me quedé paralizada. En 4 años de matrimonio, Alonso jamás me había alzado la voz así. El hombre que tenía delante, con el rostro deformado por la ira, me era completamente desconocido. Tomé a Lucía en brazos, tratando de calmarla, mientras él se levantaba y salía dando un portazo. Volvió tarde, oliendo a vino. Fingí dormir cuando entró en el dormitorio, temiendo lo que pudiera hacer. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera ocurrido. Preparó café para los 3, jugó con Lucía, me besó antes de irse al banco. Casi logré convencerme de que había sido un episodio aislado, pero se repitió. Y con más frecuencia de la que me gustaría admitir. Los estallidos de ira iban y venían por razones cada vez más insignificantes. Una semana era porque había comprado un vestido nuevo para Lucía sin consultarle. Otra, porque la cena no estaba lista a tiempo. Luego, porque encontró un cuaderno de exámenes que había traído para corregir en casa. «Estás descuidando a tu hija por culpa de esos mocosos que ni siquiera son tuyos», gritó, rompiendo las hojas donde mis alumnos habían hecho sus mejores esfuerzos en matemáticas. Empecé a andar con pies de plomo dentro de mi propia casa. Medía cada palabra, cada gesto, tratando de anticipar que podría desencadenar la próxima tormenta. Lucía, pequeña y sensible, también cambió. Aquella niña alegre y parlanchina, ahora se quedaba callada cuando su padre estaba en casa, como si quisiera volverse invisible. Las vecinas empezaron a hacer preguntas. «Doña Belita, ¿todo está bien? La veo tan decaída, y su Alonso parece tan alterado últimamente». Yo me excusaba. Mantenía las apariencias. Después de todo, los problemas de familia se resolvían en familia. Eso me lo había enseñado mi madre. Y yo aún amaba a Alonso, o al menos al hombre que había sido antes. En 1966, cuando Lucía tenía 5 años, lo promovieron nuevamente. Ahora era gerente de la sucursal.
Un cargo de prestigio para alguien tan joven. Hubo una fiesta en el banco, con discurso del alcalde y champán. La primera vez que lo probé en mi vida. Alonso estaba radiante aquella noche. De nuevo era el hombre encantador por quien me había enamorado. Me presentó a todos con orgullo. Mi esposa, la profesora Isabel, decía, con una voz que casi me hizo creer que todo podía volver a ser como antes. Durante algunas semanas lo fue. Volvió a traerme pequeños obsequios, a elogiar mi comida, a jugar con Lucía al regresar del trabajo. Yo bajé la guardia, me permití sonreír de nuevo, sin miedo a provocar su ira. Fue en esa época que quedé embarazada por segunda vez. Cuando se lo conté, me abrazó fuerte, me alzó en brazos por la sala, igual que cuando supo de Lucía. Será un niño esta vez, Belita anunció con seguridad. Un hijo para seguir mis pasos en el banco. Esos meses de embarazo fueron tranquilos. Alonso parecía haber domado sus demonios. En la escuela, reduje mis horas para cuidar mejor de mi salud, con el apoyo de la directora, que era mi amiga y confidente. Lucía estaba entusiasmada con la idea de ser hermana mayor, separando ya algunos de sus juguetes para el bebé. Nuestro hijo nació en junio de 1967. Un niño fuerte, de piel morena como la mía y ojos claros como los de su padre. Alonso eligió el nombre, Gabriel. Un nombre imponente para un futuro empresario, dijo, sosteniéndolo con reverencia. Al principio, todo fue bien. Alonso se dividía entre el trabajo y la casa. Los fines de semana, llevaba a Lucía a pasear mientras yo cuidaba del bebé. Pero luego, cuando Gabriel tenía unos 4 meses, empezó a enfermar con frecuencia. Nada grave, resfriados, fiebre leve, pero suficientes para agotar nuestras energías. Las noches sin dormir, los llantos constantes, el cansancio acumulado. Fue entonces cuando el comportamiento de Alonso empezó a cambiar de nuevo. Las quejas regresaron, más intensas. El llanto de Gabriel lo desesperaba. No puedo ni pensar con ese ruido. Bramaba, golpeando la puerta del dormitorio donde yo trataba de calmar al niño. Lucía, ahora con 6 años, volvió a mostrarse callada y retraída en presencia de su padre. Una noche, tras un día especialmente tenso en el banco, Alonso llegó tarde a casa y la encontró en desorden. Gabriel había estado con fiebre todo el día. Lucía había derramado zumo en la alfombra, y yo estaba demasiado agotada para dejar todo en orden como solía hacer. ¿Qué es este caos?, gritó nada más entrar en la sala. Estoy todo el día partiéndome el lomo para esto. ¿Y así me reciben? Alonso, por favor, supliqué, con Gabriel aún en brazos, llorando por la fiebre. El niño está enfermo. No tuve tiempo. No terminé la frase. Por primera vez, alzó la mano contra mí. La bofetada me golpeó con tanta fuerza que trastabillé hacia atrás, casi dejando caer al bebé. Lucía, que había estado observando desde la puerta del cuarto, lanzó un grito que jamás olvidaré. «Papá, no». Alonso pareció volver en sí al oír la voz de su hija. Miró su propia mano como si no la reconociera, luego me miró a mí, el rostro ya rojo por el golpe, y luego a Gabriel, que lloraba más fuerte aún. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se marchó, dejando solo el eco de la puerta al cerrarse. Esa noche marcó el fin definitivo de cualquier ilusión que aún pudiera tener sobre mi matrimonio. El hombre con quien me había casado, que había prometido amarme y respetarme, había cruzado una línea que ya no se podía deshacer. Mientras aplicaba hielo en mi rostro e intentaba dormir a Gabriel, Lucía se acercó y se sentó a mi lado en la cama. «Mamá, ¿por qué papá se enfadó tanto?», preguntó con una voz tan bajita que apenas pude oírla. ¿Cómo explicarle a una niña que a veces las personas cambian, que algo dentro de ella se rompe y deja salir una oscuridad que ni ellas mismas sabían que tenían? Papá está muy cansado, hija. A veces los adultos hacen cosas malas cuando están cansados, fue la única explicación que se me ocurrió en ese momento, aunque sabía que no era suficiente. Lucía asintió, con una comprensión que no correspondía a sus pocos años, y apoyó su cabecita en mi regazo. Todo va a estar bien, mamá. Yo voy a cuidar de ti y de Gabriel. Mi corazón se partió aún más al oír aquello. Ningún niño debería sentir que debe proteger a su madre. Esa noche, acostada con mis 2 hijos dormidos a mi lado, me hice una promesa: encontraría una salida. Por ellos, encontraría fuerzas para hacer lo que fuera necesario. Lo que no sabía en ese momento, mientras escuchaba la lluvia caer suavemente en el tejado, era que lo peor aún estaba por venir. Que el verdadero monstruo que habitaba dentro de Alonso todavía no había mostrado su rostro más terrible. Y que, cuando lo hiciera,
Mi vida cambiaría para siempre de una forma que jamás podría haber imaginado. Cuando una casa empieza a venirse abajo, las primeras señales son casi invisibles. Una pequeña grieta en la pared que disimulas con pintura. Un crujido en el suelo que decides ignorar. Un olor extraño que convences a tu mente de que no existe. Así comenzó a derrumbarse mi matrimonio, en silencio, sin alardes, pero con una constancia que solo ahora, al mirar atrás, logro entender. El hombre que conocí en la fiesta de San Juan, que me conquistó con poemas y gestos dulces, se fue transformando poco a poco, tan lentamente que casi no noté cuando aquella sonrisa encantadora se convirtió en una mueca rígida, cuando sus ojos cálidos se volvieron fríos, cuando las manos que acariciaban comenzaron a cerrarse en puños. Después del nacimiento de Gabriel, nuestro segundo hijo, todo empeoró rápidamente. El niño tenía una salud frágil al principio y lloraba mucho por las noches. Necesitaba atención constante. Yo dividía mi tiempo entre cuidar del bebé, atender a Lucía, que solo tenía 6 años, y seguir dando clases. Dormía poco, comía a toda prisa, y aún así intentaba mantener la casa en orden para no darle motivos de queja a Alonso. Pero los motivos siempre aparecían. Un día era la sopa que no estaba suficientemente caliente. Otro, los juguetes de Lucía esparcidos por la sala. Luego, Gabriel que lloraba sin parar. Las quejas venían acompañadas de miradas cada vez más duras, de palabras cada vez más hirientes. Una mujer que no es capaz de cuidar de su casa no merece llamarse esposa, decía, arrojando el plato con fuerza contra el fregadero, rompiendo la vajilla que mi madre me había regalado el día de mi boda. Yo contenía el llanto, recogía los pedazos, acostaba a los niños y me tumbaba a su lado en la cama, manteniéndome lo más alejada posible. Me decía a mí misma que era solo una fase difícil, que Alonso estaba bajo mucha presión en el trabajo, que pronto todo volvería a la normalidad. Los hombres tienen sus momentos, me decía doña Consuelo, mi vecina más anciana, cuando me veía con los ojos enrojecidos. Hay que tener paciencia, hija. Así es el matrimonio. Y yo intentaba tenerla. Rezaba todos los días, pidiendo fuerzas a Dios, pidiendo que me devolviera al Alonso del que me enamoré. Pero mis oraciones parecían caer en oídos sordos. El día que me golpeó por primera vez marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestro matrimonio. No fue solo el dolor físico lo que me estremeció, sino la comprensión terrible de que algo fundamental se había roto. El hombre que juró amarme y respetarme delante de Dios y de toda la comunidad, había levantado la mano contra mí. Y lo peor, lo había hecho delante de nuestra hija. No llores, mamá, me decía Lucía, mientras sus manitas pequeñas secaban mis lágrimas y yo acunaba a Gabriel en un intento desesperado por calmar el caos. Yo te voy a cuidar. Esas palabras, salidas de una criatura tan inocente, me desgarraban el alma. ¿Qué clase de madre era yo que necesitaba consuelo de su propia hija? ¿Qué ejemplo le estaba dando sobre lo que una mujer debía aceptar de un hombre? En los días que siguieron, Alonso oscilaba entre gestos de arrepentimiento dramático, traía flores, pedía perdón, juraba que nunca volvería a pasar y nuevas explosiones, cada vez más frecuentes, por razones más absurdas. Fue entonces cuando empecé a notar cambios en el comportamiento de Lucía. La niña alegre y parlanchina, que corría por el patio persiguiendo mariposas, ahora caminaba cabizbaja, hablaba poco, se sobresaltaba cada vez que su padre levantaba la voz. Los domingos, cuando Alonso la llevaba a pasear por la plaza, volvía callada, con una mirada distante que no correspondía a una niña de su edad. ¿No quieres ir a pasear con tu padre, mi amor? Le pregunté una vez, cuando se escondió debajo de la cama al oír que Alonso la llamaba. No, mamá, respondió, con los ojos llenos de un miedo que me heló la sangre. No quiero quedarme sola con él. Algo en su forma de decirlo me alertó. Quise preguntarle más, entender que se escondía detrás de ese miedo, pero Alonso ya estaba en la puerta del cuarto, impaciente. ¿Y ahora qué es esto? ¿Vas a consentirla así? Deja de hacerte la tonta, niña. Levántate y vamos. La agarró del brazo con fuerza, arrastrándola fuera mientras ella me miraba con ojos suplicantes. Me quedé en casa con Gabriel en brazos, intranquila, con un presentimiento oscuro que no lograba nombrar. Cuando regresaron, horas después, Lucía corrió directamente a su habitación, sin mirarme a los ojos. Alonso parecía normal, incluso amable, trayendo una bolsa de caramelos para ambos niños. Esa noche me senté al borde de la cama de Lucía para contarle una historia como solíamos hacer antes de dormir. Ella estaba envuelta en las mantas, a pesar del calor, como si quisiera esconderse del mundo. ¿Qué pasó en el paseo de hoy, mi amor? Le pregunté, acariciándole el cabello.
Guardó silencio tanto tiempo que pensé que ya estaba dormida. Entonces, con una voz tan baja que apenas pude oírla, murmuró. Papá me llevó a un sitio. Dijo que era nuestro secreto. ¿Qué sitio, hija? Una casa, al final de la calle del mercado. Hay un señor que saca fotos. Mi sangre se heló en las venas. ¿Fotos? ¿Qué tipo de fotos? Lucía se encogió aún más. No lo sé. Papá dijo que tenía que quitarme el vestido, que era un trabajo especial. Se enfadó cuando lloré. No pude dormir aquella noche. Mi mente era un torbellino de pensamientos horribles. La sospecha me atormentaba. Quería enfrentar a Alonso de inmediato, pero algo dentro de mí me decía que debía tener cuidado. Si lo que imaginaba era cierto, confrontarlo directamente podía ser peligroso, tanto para mí como para los niños. Al día siguiente, con la excusa de comprar pan, pasé por la calle del mercado, buscando aquella casa que Lucía había mencionado. Encontré un estudio fotográfico improvisado con una placa discreta en la fachada. No tuve valor de entrar. Me quedé observando desde la esquina. Vi cuando Alonso llegó, saludó al hombre en la puerta como si lo conociera de toda la vida y entró. Volví a casa temblando, con una certeza amarga formándose en mi interior. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero sí sabía que era algo muy malo. Algo que estaba hiriendo a mi hija. En los días siguientes, observé con más atención cada interacción entre Alonso y Lucía. Empecé a notar cosas que antes había ignorado, la insistencia de él en bañarla, a pesar de que ya tenía edad para hacerlo sola, como la llamaba a su regazo aunque ella claramente no quería, la forma en que la miraba cuando creía que nadie lo veía. Una noche, entré en su cuarto en silencio y la encontré llorando bajito en la almohada. ¿Qué pasa, mi ángel? Pregunté, sentándome junto a ella. Mamá, sollozó. No quiero que papá entre más a mi habitación por las noches. Hace cosas que me duelen. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Por un instante, me faltó el aire. No podía procesar lo que acababa de oír. Pero entonces, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi marido. El padre de mi hija. Estaba abusando de ella. ¿Qué cosas, Lucía? Pregunté con un nudo en la garganta, necesitando escuchar aunque cada palabra fuera una tortura. Entre sollozos, me contó detalles que ninguna niña debería conocer, cosas que jamás deberían pasar por la experiencia de un ser tan inocente. Me habló de las noches en que él entraba en su habitación creyendo que yo estaba dormida, de las amenazas para que no contara a nadie, del dolor y de la confusión que sentía. La abracé con todas mis fuerzas, dejando que mis propias lágrimas cayeran libremente. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi lo que estaba ocurriendo bajo mi propio techo? La culpa me devoraba, mezclada con una rabia que nunca antes había sentido. Nunca más, hija mía, le prometí, sosteniendo su rostro entre mis manos. Él no te volverá a tocar. Te lo prometo. Esa misma noche, mientras Alonso dormía, preparé una pequeña maleta con algunas de nuestras ropas y los documentos importantes. Planeaba marcharme de madrugada, llevar a los niños a casa de una antigua compañera maestra que vivía en otra ciudad. Pero cuando estaba terminando los preparativos, escuché la puerta del dormitorio abrirse. Alonso estaba de pie, observando la maleta sobre la cama. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó con una voz peligrosamente calmada. Me voy, respondí, intentando sonar firme a pesar del miedo. Y me llevo a mis hijos conmigo. Su risa fue fría. Cruel. ¿De verdad crees que voy a dejar que te los lleves? ¿Qué vas a sobrevivir sin mí? ¿Quién te dará techo, comida, ropa? No eres nada sin mí, Isabel. Prefiero pasar hambre en la calle antes que pasar un día más bajo el mismo techo que tú, retruqué, la valentía naciendo de un lugar que no sabía que existía en mí. Sé lo que estás haciendo con Lucía. Sé del estudio, de las fotos. Sé lo que haces cuando piensas que no estoy mirando. Eres un monstruo, Alonso. Fue como encender una mecha. Su rostro se transformó en una máscara de odio, y antes de que pudiera defenderme, sentí el impacto de su puño contra mi cara. Caí al suelo, aturdida, el sabor metálico de la sangre en la boca. No vas a ir a ningún lado, gruñó, arrancando la maleta y tirando la ropa al suelo. Y si llegas a abrir la boca para contarle esto a alguien, te juro que te mato. A ti y a esos mocosos. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A mí, el gerente del banco respetado por todos, o a ti? ¿Una maestra histérica? Me quedé tirada en el suelo, fingiendo sumisión mientras él continuaba con sus amenazas. Por dentro, sin embargo, algo se había roto definitivamente.
Cualquier resto de amor o respeto que pudiera sentir por él se desvaneció. En su lugar, nació una determinación feroz de proteger a mis hijos a toda costa. Esa noche, acostada al lado del hombre que ahora reconocía como mi enemigo, hice un juramento silencioso. Encontraría una forma de salir de aquella casa. Salvaría a mis hijos de aquel hombre. Aunque fuera lo último que hiciera en la vida. Lo que no sabía era que la oportunidad llegaría más pronto de lo que imaginaba. Una noche de abril que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hay noches que quedan marcadas en el alma como cicatrices. Aquella del 7 de abril de 1969 es una que ni el tiempo ha logrado borrar de mi memoria. Recuerdo cada detalle, cada sonido, cada olor, como si hubiese ocurrido ayer y no hace más de 50 años. Era miércoles. Lo sé porque era día de novena en la iglesia y yo había regresado más tarde de lo habitual. A Alonso no le gustaban mis visitas a la iglesia. Decía que era una pérdida de tiempo rezar cuando había casa que atender. Pero yo insistía. Aquella hora en la casa de Dios era el único momento en la semana donde encontraba un poco de paz, lejos del miedo que se había vuelto mi compañero constante. Gabriel, con casi 2 años, se había dormido temprano, agotado tras un día corriendo por el patio. Lucía, con sus 8 años, debería estar dormida también. Alonso había dicho que iría a una reunión del banco. O al menos, eso fue lo que me dijo. Llegué a casa alrededor de las 9. Me extrañó el silencio. Normalmente, él ya estaría de vuelta, quejándose por mi tardanza. Guardé mi rosario en la cómoda, me quité los zapatos para no hacer ruido y fui a ver a los niños. El cuarto de Gabriel estaba en calma. El niño dormía boca abajo, como siempre. Pero cuando llegué a la puerta de la habitación de Lucía, escuché algo que heló mi sangre. Un llanto apagado, contenido, como el de quien trata de no hacer ruido incluso en medio del pánico. Y la voz de él, baja, amenazadora. Si le cuentas a tu madre, no te va a creer. Y si te cree, será culpa tuya. Empujé la puerta sin pensarlo. Lo que vi fue peor que cualquier pesadilla. Lucía estaba acurrucada contra la pared, el rostro empapado en lágrimas, los ojos abiertos de terror. Y Alonso. Dios mío, ¿cómo puedo decir esto? El hombre que yo había elegido para ser padre de mis hijos estaba sobre ella, con los pantalones desabrochados. Cuando me vio, su rostro se transformó en una mueca de furia. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en la iglesia. No respondí. Algo primitivo, salvaje, se apoderó de mí. Una fuerza que no sabía que tenía estalló desde dentro de mi pecho. Corrí hacia él, le agarré del pelo y lo tiré hacia atrás con una violencia que no reconocía en mí. Él trastabilló, sorprendido por mi reacción. Aproveché para tomar a Lucía en brazos y salir del cuarto. «Estás loca. Vuelve aquí», gritaba él mientras se subía los pantalones y nos seguía. «Corre, hija. Toma a Gabriel y ve a casa de la vecina», doña Carmen le susurré a Lucía, empujándola hacia el cuarto del niño. Ella dudó, con los ojos aún llenos de pavor. «Vamos, hija. Por favor». No sé de dónde saqué el coraje. Tal vez fue la rabia. Tal vez fue ese instinto de protección que solo una madre conoce. Cuando Alonso intentó pasar por mí para alcanzar a los niños, me planté frente a él como una muralla. «Apártate, mujer. Esto no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Son mis hijos, monstruo», le grité, sin importarme si los vecinos escuchaban. Él intentó empujarme, pero me aferré a él. En semanas anteriores, había escondido unas tijeras de costura bajo el colchón. Tenía miedo de que un día necesitara defenderme. Jamás pensé que llegaría ese momento, pero ahí estaba. Logré zafarme de sus brazos y corrí hacia la habitación. Él venía detrás, riendo con esa risa cruel que se le había formado en los últimos años. «¿Qué piensas hacer, Belita? ¿Crees que puedes contra mí?» Saqué las tijeras de debajo del colchón y me giré, empuñándolas con firmeza. «Aléjate de mí y de mis hijos». Él se detuvo en la puerta, sorprendido por un momento. Luego volvió a reír. «No tienes agallas. No me tientes, Alonso. Te lo juro por Dios, no me pongas a prueba hoy». Algo en mi voz debió de hacerle entender que hablaba en serio, porque dio un paso atrás. En ese mismo instante, escuché la puerta principal abrirse y voces. Lucía había logrado salir con Gabriel y pedir ayuda. Era don Joaquín, el vecino del frente, junto con 2 hombres más que no reconocí de inmediato. «¿Qué está pasando aquí, doña Belita? ¿Está usted bien?», preguntó don Joaquín, entrando con cautela.
Alonso cambió por completo de actitud, como solo saben hacer los depredadores. De pronto, volvió a ser el hombre encantador y educado que todos conocían. No es nada, don Joaquín. Solo una discusión de pareja. Mi esposa se alteró, ya sabe cómo es esto. Pero Lucía, mi valiente niña, no permitió que la mentira prosperara. Él me estaba haciendo daño, don Joaquín. Estaba haciendo cosas feas conmigo. El silencio que siguió a esas palabras fue atronador. Los hombres miraron a Alonso, luego a mí, aún con las tijeras en la mano, luego a los niños. Algo en los ojos de Lucía, en ese terror tan genuino que ninguna niña puede fingir, debió decir más que 1000 testimonios. Será mejor que venga con nosotros, don Alonso, dijo uno de los hombres, que entonces reconocí como el comisario Asensio. Vamos a hablar en la comisaría. Esto es un absurdo, protestó Alonso, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Es la palabra de una niña confundida contra la mía. Soy gerente del banco. Un hombre respetado. Y yo soy padre de 3 hijas, respondió el comisario, con una frialdad que me dio cierto consuelo. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Mientras se llevaban a Alonso, doña Carmen, la vecina a quien Lucía había corrido a buscar, me abrazó con fuerza. Todo va a estar bien ahora, Belita. Ya pasó. Pero yo sabía que no había terminado. Era apenas el inicio de otra prueba. En un pueblo pequeño, en plena España de los años 60, una acusación así contra un hombre con posición como Alonso no sería fácil de sostener. Todos conocían el poder que tenían hombres como él, sus conexiones, el respeto que infundían solo por tener un título o una buena apariencia. En la comisaría, me trataron como si la criminal fuera yo. ¿Está usted segura, señora Isabel?, me preguntaban con condescendencia. ¿No habrá malinterpretado la situación? Su marido es tan respetado por la comunidad. Las preguntas estaban llenas de dudas, de juicios velados. Lucía fue preservada de un interrogatorio formal gracias a la intervención del padre Romero, que llegó en cuanto supo lo ocurrido. Esta niña ya ha pasado por suficiente trauma. Si necesitan su testimonio, que sea con cuidado y en presencia de un médico. Alonso pasó solo una noche detenido. Al día siguiente fue liberado tras pagar una fianza. Las habladurías se propagaron como pólvora. ¿Será cierto?, decían en los pasillos del mercado. ¿O lo habrá inventado la Belita porque él tenía otra? Esa niña siempre fue muy imaginativa. A lo mejor confundió las cosas. Un hombre trabajador como Alonso. Eso no puede ser verdad. Fue doña Carmen quien nos acogió en su casa en los días siguientes. Yo no tenía fuerzas ni valor para volver a la mía, con miedo de que Alonso apareciera de nuevo. Mis hijos estaban asustados, sobre todo Lucía, que se despertaba gritando por las noches. Está bien, mi amor, le decía, abrazándola con fuerza contra mi pecho. Mamá no va a dejar que nadie vuelva a hacerte daño. Nunca más. Pero ¿cómo cumplir esa promesa? No tenía a dónde ir. No tenía dinero ahorrado, ni familia en Cuenca que pudiera ayudarnos. Mis padres ya habían fallecido y mis hermanos vivían lejos, cada uno con sus propias dificultades. Fue entonces cuando recibí la visita que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. El padre Romero apareció una tarde en casa de doña Carmen acompañado por una mujer de unos 60 años, bien vestida, con un aire de autoridad serena que me inspiró confianza al instante. Doña Isabel, esta es doña Augusta Bejarano, directora del Colegio de Señoritas en Albacete, dijo el padre. Ella ha sabido de su situación y ha venido a ofrecerle ayuda. Doña Augusta me tendió la mano, y al tomarla sentí una firmeza reconfortante. Querida, el padre Romero me ha contado lo que ocurrió. Estoy aquí para ofrecerle un empleo como profesora en nuestro colegio y alojamiento para usted y sus hijos en la residencia de maestras. Está a 3 horas de aquí, lo suficientemente lejos para que puedan empezar de nuevo. No pude contener las lágrimas. Sentí que la Virgen había escuchado mis súplicas desesperadas. ¿Pero por qué, si usted ni me conoce? Doña Augusta sonrió, con tristeza y comprensión. Digamos que reconozco su situación mejor de lo que quisiera. Hace 20 años, una joven profesora en circunstancias muy parecidas cruzó mi camino. No supe ayudarla como debía. Se quitó la vida una semana después. Juré que nunca más me quedaría de brazos cruzados ante el sufrimiento de otra mujer. Una semana después, bajo la protección del padre Romero y algunos hombres buenos del pueblo, tomamos el autobús rumbo a Albacete. Dejé atrás la casa, los muebles, casi todas nuestras pertenencias. No importaba. Lo único que realmente importaba eran Lucía y Gabriel, dormidos tranquilos en los asientos del autobús.
Libres, al fin, del terror que había sido nuestro hogar. Supe más tarde que Alonso fue transferido del banco a otra ciudad, bien lejos. El escándalo fue silenciado, como tantos otros que involucraban a hombres respetables. No hubo juicio, no hubo justicia en el sentido tradicional, pero nosotros estábamos libres de él. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. Los primeros meses en Albacete fueron duros, pero también fueron el comienzo de nuestra sanación. Lucía casi no hablaba. Pasaba horas dibujando escenas oscuras, inquietantes, que me partían el alma. Gabriel, todavía demasiado pequeño para entender del todo lo que había pasado, se adaptó más fácilmente a la nueva vida. Yo trabajaba con ahínco, intentando demostrar mi valor a doña Augusta, buscando construir un nuevo hogar para mis hijos. Poco a poco, con la ayuda de una joven médica que trabajaba en el colegio, Lucía empezó a abrirse. Comenzó a hablar sobre lo que había ocurrido, no solo aquella noche que presencié, sino también antes. Descubrí, con horror, que el abuso venía de meses atrás. Que mi hija había guardado ese terrible secreto por miedo, por vergüenza, por confusión. Me decía que era normal, mamá, que todos los padres hacían eso con sus hijas si las amaban. Que era nuestro secreto especial. Sus palabras, dichas durante una de las sesiones con la doctora Clara, me destrozaron. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo permití que eso pasara bajo mi propio techo? La culpa me consumía. Pasé noches en vela, repasando cada señal que debería haber notado, cada cambio en el comportamiento de Lucía que ignoré, atribuyéndolo al estrés, a las fases de la niñez. La doctora Clara me ayudó a entender algo esencial. Esto no es su culpa, doña Isabel. Hombres como Alonso son expertos en esconder sus crímenes. Manipulan, amenazan, crean un ambiente de miedo donde el silencio parece la única opción segura. Usted hizo lo que pudo. Y lo más importante, cuando supo la verdad, actuó. Muchas mujeres, por miedo o dependencia, eligen no ver. Usted salvó a su hija. Fueron palabras de consuelo. Y aunque la cicatriz de aquella noche jamás desaparecería del todo, me ayudaron a no dejar que se infectara más con el tiempo. Cargaba esa herida abierta desde hacía demasiado. Ahora, poco a poco, empezaba a cerrarse. Hoy la llevo conmigo, más de 5 décadas después. Ya no como una herida abierta, no más, sino como un recordatorio del precio de la confianza ciega, de la ignorancia voluntaria, de la creencia de que conocemos realmente a quienes amamos. Mientras escribo estas líneas, pienso en cuántas mujeres, en este mismo instante, viven situaciones similares. Cuántas niñas sufren en silencio, creyendo que lo que les sucede es normal, o peor, creyendo que, de alguna manera, es su culpa. Es por ellas que decidí contar mi historia. Porque a veces, todo lo que necesitamos para encontrar el coraje de cambiar nuestras vidas, es saber que no estamos solas. Que otras han caminado por ese mismo valle oscuro, y han salido del otro lado. No ilesas. No sin cicatrices. Pero vivas. Y, eventualmente, curadas. Nuestra llegada a Albacete fue como un renacimiento. El colegio de señoritas, dirigido por doña Augusta, era un lugar de orden y paz, con sus jardines bien cuidados y corredores silenciosos. Mis hijos y yo recibimos un pequeño apartamento en la residencia de profesoras, 2 habitaciones, una sala, cocina y baño. Me parecía un palacio después de todo lo que habíamos pasado. Los primeros meses fueron de adaptación y sanación. Lucía comenzó un tratamiento regular con la doctora Clara, quien, con paciencia y ternura, fue ayudándola a procesar el trauma vivido. Gabriel, con apenas 2 años, se adaptó con facilidad a la nueva vida, encantando a todos con su sonrisa y su energía inagotable. En cuanto a mí, me entregué por completo al trabajo. Enseñaba lengua y literatura a las alumnas de primaria, y encontraba en la rutina del aula un refugio para mi mente atormentada. Fue en 1971, casi 2 años después de nuestra llegada, cuando noté un cambio profundo en Lucía. Una tarde de domingo estábamos sentadas en la pequeña terraza de nuestro apartamento. Ella, con 10 años ya, dibujaba en su cuaderno, como solía hacer. Pero algo era distinto. Los dibujos oscuros, los monstruos y sombras, habían sido reemplazados por flores, mariposas, casas con ventanas abiertas al sol. ¡Qué bonito!, hija, le dije, sintiendo brotar dentro de mí una esperanza nueva. ¿Qué estás dibujando? Ella levantó los ojos hacia mí y, por primera vez en mucho tiempo, vi un brillo que me recordaba a la niña que había sido antes de todo. Nuestra casa, mamá. La que vamos a tener algún día. En ese momento, supe que estábamos en el camino correcto. Que lo peor,
tal vez, había quedado atrás. Eso no significaba que las cicatrices hubieran desaparecido. Nunca desaparecerían del todo. Pero estábamos aprendiendo a vivir con ellas, a seguir adelante, a pesar de todo. El tiempo pasó, lleno de trabajo, estudios, y pequeñas alegrías cotidianas que antes apenas notaba y que ahora me parecían tesoros. Gabriel empezó el colegio, revelándose como un niño curioso e inteligente. Lucía, aunque todavía tenía días difíciles, comenzó a hacer amigas entre las alumnas del colegio, a participar en actividades, a reír con más frecuencia. En 1975, recibí una carta que sacudió nuestra recién conquistada tranquilidad. Era de mi hermana mayor, que aún vivía en Cuenca. Alonso había regresado a la ciudad. Y me estaba buscando. Está bebiendo mucho, escribió mi hermana. Vive diciendo que va a recuperar a sus hijos, que no tenías derecho a llevártelos. Ten cuidado, Belita. El miedo volvió a instalarse en mi estómago como un hielo conocido. Fui inmediatamente a ver a doña Augusta. Al leer la carta, tomó mis manos temblorosas entre las suyas. No tengas miedo, Isabel. Él no puede alcanzaros aquí. Tienes la protección del colegio, de la iglesia, y también la mía, personalmente. Y tenía razón. Alonso nunca llegó a Albacete. Supe más tarde que fue detenido por agredir a un empleado del banco en un arranque de ira, y falleció poco después en prisión, víctima de una cirrosis hepática. No sentí alegría. Tampoco venganza. Ni siquiera alivio. Lo que sentí fue una especie de cierre. Como si por fin pudiera pasar la página. En 1977, 10 años después del nacimiento de Gabriel y 8 años desde nuestra huida, recibí una propuesta que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestras vidas. El colegio estaba en proceso de expansión, y doña Augusta me invitó a asumir la dirección de la nueva ala de primaria. Era un reconocimiento a mi trabajo, a la dedicación que había demostrado durante todos esos años. Usted tiene un don para liderar, doña Belita me dijo. Y lo más importante, tiene compasión. Es exactamente lo que necesitamos para guiar a estas niñas. Acepté el reto con una mezcla de entusiasmo y miedo. Nunca antes había ocupado un cargo de tanta responsabilidad, pero pronto descubrí que doña Augusta tenía razón. Yo tenía algo que ofrecer, una sabiduría nacida del dolor, una fuerza que había surgido de lo más profundo de mi alma. Bajo mi dirección, la nueva ala floreció. Implementamos métodos de enseñanza más modernos, incorporamos arte y música al currículo, incentivamos a las niñas a pensar por sí mismas, a cuestionar, a soñar más allá de lo que la sociedad les decía que podían. Una niña educada es una mujer libre. Ese se convirtió en nuestro lema no oficial. Lucía creció viendo mi trabajo, absorbiendo esas lecciones. A los 17 años, me sorprendió con un anuncio que me llenó de orgullo. Quiero estudiar Derecho, mamá. Quiero ayudar a mujeres como nosotras. Quiero que sepan que tienen opciones, que tienen derechos. En 1980, cuando fue aceptada en la Facultad de Derecho en la Universidad de Valencia, lloré de alegría. Mi hija, que había pasado por el peor tipo de trauma, estaba transformando su dolor en propósito. Gabriel, con 13 años, decía que quería ser médico. Quiero cuidar a la gente como la doctora Clara nos cuidó a nosotros, me decía. Los años 80 trajeron cambios a España y a nuestra familia. El país respiraba los aires de la democracia. Las mujeres comenzaban a ocupar espacios antes negados. Y yo, a los 46 años, conocí a Sebastián. Era profesor de historia. Viudo. De una gentileza y una integridad que al principio me asustaron. Después de Alonso, había construido muros altísimos alrededor de mi corazón. No creía que pudiera volver a confiar en un hombre. Mucho menos amar. Pero Sebastián no presionó. No exigió. No apuró. Con la paciencia de quien entiende el valor del tiempo, fue ganándose mi confianza poco a poco. Tardé casi 3 años en aceptar su propuesta de matrimonio. No te ofrezco perfección, Belita me dijo entregándome un anillo sencillo. Solo un amor honesto y el compromiso de respetarte siempre. Nos casamos en 1985, en una ceremonia íntima en la capilla del colegio. Lucía, ya abogada, y Gabriel, estudiante de medicina, fueron nuestros padrinos. Doña Augusta, ya anciana pero aún lúcida, nos dio su bendición. Con Sebastián aprendí que no todos los hombres son monstruos. Que es posible construir una relación basada en el respeto mutuo, en la comprensión, en el verdadero compañerismo. No fue fácil. A veces el pasado volvía como una ola inesperada. Me cerraba, me protegía.
Pero él nunca se impacientó. Todos cargamos cicatrices, Belita me decía. Yo estoy aquí para los días de sol y para las tormentas. Tuvimos casi 20 años juntos antes de que un cáncer se lo llevara en 2004. Fueron años de paz, de aprendizaje, de una felicidad tranquila que nunca creí posible. Su muerte dejó un vacío, pero no un abismo. Diferente de la pérdida de Alonso, que fue como escapar de una cárcel, perder a Sebastián fue como despedirme de un buen compañero de viaje, con gratitud por las millas compartidas. Hoy, a mis 85 años, miro atrás y veo una vida marcada por extremos. Un dolor tan profundo que casi me destruye, y una alegría tan pura que lo redimió todo. Veo a mis hijos convertidos en adultos con sus propias familias. Lucía, una abogada respetada, especializada en derechos de mujeres y niños. Gabriel, un pediatra dedicado, con la misma sonrisa gentil de su infancia. Veo a mis nietos crecer en hogares donde el respeto es la regla, no la excepción. Donde saben que son amados, que están seguros, que tienen voz. Y esa quizás sea mi mayor victoria. Haber roto el ciclo de violencia. Haber creado una nueva historia para nuestra familia. Si hay algo que he aprendido en estos 85 años, es que el sufrimiento no tiene que ser el punto final. Que incluso de las cenizas más oscuras pueden hacer algo hermoso y fuerte. Que nuestra historia no está definida por lo que otros nos hacen, por más poderosos que parezcan, sino por las elecciones que hacemos frente a la adversidad. Y si tú que estás viendo esto estás atravesando tu propio valle de sombras, quiero decirte algo. No estás sola. Hay una salida. Hay un mañana. La sanación puede parecer imposible cuando el dolor es tan presente. Pero créeme, es posible reconstruirse. Es posible volver a amar. Es posible volver a sonreír. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesita escuchar estas palabras. Porque al final, eso es lo que nos salva, saber que no estamos solos en nuestras luchas. Que otros caminaron por valles similares. Y encontraron su camino de regreso a la luz. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hoy y siempre.